Cuando parecía que María Jesús Montero no podía caer más bajo, consigue superarse y lo hizo en el debate que tuvo lugar anoche. Saben que hay elecciones andaluzas este domingo, haremos un programa especial. Desde las 8 de la tarde estaremos en directo para seguir el escrutinio. Y María Jesús Montero tuvo a bien calificar la muerte de dos guardias civiles en acto de servicio, que son el caso de Germán y Jerónimo. No acudió Marlaska, que estaba haciendo de escolta de Mónica García en el show este nauseabundo que nos están tratando de vender con Tedros, Mónica García, el antivirus, todo esto. Ni uno fue. El desprecio más absoluto. Pues María Jesús Montero se refiere a esa muerte como un accidente laboral. Los dos guardias civiles que han muerto en acto de servicio, ella los considera accidente laboral. Y esto no es un lapsus, porque podría decir, hombre, bueno, es que a veces uno se equivoca. No. En el fondo lo que revela es el desprecio absoluto que sienten por las personas, en este caso, que se dedican a hacer el bien. Escuchen. Mis condolencias primero y en primer lugar a las familias de Jerónimo y Germán. Todo el país se conmociona ante situaciones de este tipo. Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad, por supuesto. Hay trabajadores que fallecen por el simple hecho de ganarse la vida y, por tanto, todos tenemos que aliarnos contra esa lacra de los accidentes laborales. Lo repite 2 veces, no una, 2 veces. Un accidente laboral. Como hay que se han caído del andamio. También en accidentes laborales los guardias civiles que asesinaba ETA, siguiendo la lógica de María Jesús Montero, sí. Y no es un lapsus. Lo que pasa es que demuestra lo que son. Que esto ha desatado una gran tormenta. Además eran de Huelva. Y después del desprecio del gobierno español, que no tenía tiempo para acudir al funeral, pero eso sí, al día siguiente estaba Sánchez de risas, jiji, jaja, en un meeting con María Jesús Montero, al día siguiente. Estos perfiles son los que nos gobiernan, porque hay que tenerlos. Accidente laboral. Muertos en acto de servicio. Persiguiendo a los narcos que el gobierno, qué casualidad, ahora vamos a hablar de Plus Ultra de Zapatero con José María Olmo, que hay nuevas informaciones, ha decidido que la Guardia Civil no pueda actuar, no les da los medios necesarios, ni tampoco la posibilidad, y Oconsur, ya saben ustedes, desmantelada por completo y ya veremos qué hacemos. Y en las fechas, justo coincide el asunto de Sánchez con Pegasus, y a los pocos meses, venga, vamos a dejar esto del narcotráfico. ¿Quién se está forrando con el narcotráfico? Pues el sátrapa de Mohamed de Marruecos, claro. Y ahí los tienen a estos pobres hombres jugándose la vida, cumpliendo su deber y muriendo en acto de servicio. Y te llega María Jesús Montero y te dice que esto es un accidente laboral. Este es el perfil de una tipa que cuando uno dice, hombre, ya no puede caer más bajo, lo consigue. Lo consigue. Fíjense cómo habrá sido el asunto y el escándalo que se ha montado, que ha tenido que publicar un tuit. No se crean porque ella en el fondo lo piensa, no, sino porque, oye, es que nos votan el domingo. Lo que es incomprensible es que haya gente que vaya a votar a esta tipeja. Y como hay elecciones el domingo, venga, vamos a ver si poniendo un tuit lo arreglamos. Entonces he escrito lo siguiente. Decía, todo mi respeto y cariño a las familias y compañeros de los 2 agentes de la Guardia Civil fallecidos en Huelva. Por supuesto, estamos hablando de muertes en acto de servicio. Por supuesto no, de hecho no lo había dicho. Accidente laboral. Así lo sentimos y así debe reconocerse siempre a quienes arriesgan su vida por la seguridad de todos. Y concluye con ese patético lenguaje inclusivo y todas. No. Ahora no cuela. No cuela porque no es un lapsus. Todos nos podemos equivocar. Sobre todo cuando uno está todo el día hablando, pues hombre, por pura estadística te equivocas. El ser humano es así. Pero no. El desprecio que sienten hacia la Guardia Civil y lo que representa la Guardia Civil,
pues les hace que incluso cuando estamos hablando de dos tragedias, pues se refieran como acto de servicio, no accidente laboral. Y luego lo intenta arreglar, pero claro, si es que ya sabemos lo que sois. Pues esta estará en torno al 22-23% de los votos en Andalucía. Y esto ya no es que no me digan, no, que yo soy de izquierdas, hombre, pues yo qué sé, vote por Andalucía o adelante Andalucía, cualquiera de las dos cosas, pero a esta. Ese es el desprecio que exhiben continuamente por la gente que hacen lo que ellos no hacen, claro. Encima, como les tienen manía con lo de la UCO y todo esto, claro, es que están descubriendo que somos una mafia. Entonces, como lo están descubriendo, pues encima qué asco estos tíos. Y encima lo hacen por la patria. Que es lo que tenemos, unos tipos que odian la nación que gobiernan. La odian. Y hay españoles que incomprensiblemente pues depositan su voto a personas tan indeseables como María Jesús Montero. Que hubo un poco de justicia divina también en el debate. Ya sabemos que no es la persona más lista, eso lo tenemos claro, pero hay veces que la justicia divina actúa y te hace decir la verdad, incluso cuando tú quieres ocultarla. Porque claro, en el debate se habló de la financiación singular. Ya saben que juegan con esto, ¿no? Esto es financiación singular con Cataluña. Que el resumen es todos los españoles pagando a los catalanes su fiesta porque es que son superiores racialmente y claro, hay que contentar a los socios que tiene Sánchez, que son Esquerra Republicana de Cataluña y Junts. Esto lo hemos normalizado, pero son los que odian y pretenden destruir la nación. Volvemos a lo mismo, gobernados por tipos que pretenden destruirla. Ya me contarán ustedes cómo puede mejorar el asunto con gente así. Y entonces vamos a hacer esta financiación singular. Claro, a ver cómo vendes esto en Andalucía. A ver cómo lo vendes fuera de Cataluña. Incluso en Cataluña se tendría que vender mal. Pues tendría que ser, hombre, pero ¿cómo vamos a ser nosotros los que nos beneficiemos de esto? Pero claro, ahí ya entra pues otro componente de la sociedad en la que vivimos, es el egoísmo absoluto y sobre todo la ausencia por cualquier tipo de referencia moral que sea, oye, pues miren, nosotros, aunque supongan sacrificios o esto me beneficie, renuncio por el bien común. Esto, vamos, ni está ni se le espera. Aquí cada uno a ver qué puede rascar y a ver qué puede sacar. Y van surgiendo cada vez más partiditos, ya no autonómicos, sino ya locales. Yo, no, a mí es que ya solo me interesa mi pueblo y el resto da igual. Como si el conjunto de todo no fuese lo importante, pues si colapsa el todo, pues no hay ni localidad, ni municipio, ni autonomía que pueda sobrevivir. Pero esto parece que nadie lo piensa. Estamos en el día a día. Entonces María Jesús Montero, la justicia divina, actuó. Y le hizo decir la verdad. A pesar de que intentó luego corregirlo y tampoco pudo hacerlo. Por tanto, señor Moreno Bonilla miente cuando habla de supuestos agravios con Cataluña. Jamás hubiera hecho un modelo de financiación que hubiera beneficiado a Andalucía, Dos veces, lo vuelvo a decir, María Jesús Montero. Jamás hubiera hecho un modelo de financiación que beneficiase a Andalucía. Bueno, claro, sí, es que eso ya lo sabemos, sí. A veces la justicia mortal tarda. Los tribunales, todo este asunto, pero la divina no. Como cuando Yolanda Díaz tuvo ese lapsus, que dijo, queda gobierno de corrupción para rato. Y todos, ay, mira, lo ha dicho. Sí, ha dicho la verdad. Afortunadamente, de vez en cuando, pues vemos a la justicia divina actuar. Y dicen, pues, la verdad. Pocas verdades ha dicho María Jesús Montero últimamente. Bueno, en realidad a lo largo de su carrera, para ser más justos. Pero claro, está en pleno debate. No, nosotros nunca hemos buscado un modelo de financiación que beneficie a Andalucía. Y luego lo intenta arreglar, pero tampoco le sale. Karma. Pues bueno, el domingo esta tipa se va a presentar a las elecciones, burlándose y despreciando a los muertos de la Guardia Civil, que es de las poquitas cosas que nos quedan en España. Y precisamente son los que pierden la vida, no los que están, también hay excepciones, pero no los que están en lo alto, ¿no? Eso pues, también obedece a cuestiones políticas y no siempre son los mejores. De hecho, casi nunca. Pero los que están ahí en el día a día, esos sí, cobrando una miseria, jugándose la vida y sintiendo el desprecio de gobernantes y también de la sociedad que, desgraciadamente,
pues tampoco se escandaliza cuando sus ojos contemplan de, oiga, que después de lo de Barbate otra vez, ¿qué estamos haciendo con la gente que nos protege? Pues esto tendríamos que también hacer nosotros examen de conciencia y decir, oye, a esta gente hay que apoyarla. A pesar de que María Jesús Montero los desprecie de esa manera, en conjunto con el gobierno, que hay que recalcar que ninguno fue al funeral. Ni siquiera Marlaska. ¿Qué tendrán de Marlaska? Pues de momento eso no lo sabemos. Ahora, lo que sí que sabemos es las cositas que cada vez tiene entre manos la justicia en relación a Zapatero. Porque hoy la información que publica el Confidencial de la mano de José María Olmo es demoledora. Plus Ultra y más cosas. Para ello vamos a conectar con José María Olmo para que nos explique todas esas informaciones y cómo Zapatero cada vez está más cerca de la imputación. José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, un gusto saludarte, porque es verdad, no habíamos coincidido nunca. Habías entrado con Rubén Arranz en otras ocasiones. Pero la información que publicas hoy en el Confidencial, ya lo que vemos es que nuevas investigaciones judiciales acorralan a Zapatero por blanqueo de capitales a gran escala. ¿Qué novedades presenta esta información? Bueno, a ver, hasta ahora nosotros hemos ido publicando informaciones en el Confidencial que tenían que ver con la actividad comercial que realizaba el presidente del gobierno, aprovechando sus contactos, su influencia en países como Venezuela y China, pero también, sobre todo, en el gobierno de Pedro Sánchez. Hay una parte pública que tiene que ver con esas relaciones diplomáticas que él fomenta con todo el eje progresista, pero luego esa influencia política la rentabiliza presentando a empresarios que quieren hacer negocios en Venezuela o China, por ejemplo, pero también en otros países de Latinoamérica alineados con el chavismo, y a su vez introduciendo en España y en Europa a empresas o mandatarios de países que están mal vistos en Occidente para que puedan, de alguna forma, blanquear su imagen. Todo eso forma parte de un ámbito público, pero luego por debajo hay una actividad privada que nosotros en el Confidencial llevamos mucho tiempo investigando y que ahora está en el foco de la justicia. Hasta ahora lo que se conocía eran operaciones relacionadas con Plus Ultra y con gente de su entorno, con Julio Martínez Martínez, este empresario de Elda que tenía una sociedad que pagó a Zapatero y sus hijas al menos 661.000 euros entre 2020 y 2025. Pero estas nuevas investigaciones de las que informamos hoy en el Confidencial, en exclusiva, son causas que han ido creciendo desde la vuelta de verano, que además están en una fase muy avanzada y que han permitido revelar operaciones comerciales donde el propio Zapatero habría estado moviendo a través de sociedades pantalla y de testaferros dinero procedente del presunto cobro de comisiones ilegales por gestiones ante esos países y ante el gobierno de Pedro Sánchez. Y se habría, pues, con esas operaciones reintroducido el circuito monetario legal. Estas informaciones que publicamos hoy, obviamente suponen un salto. Lo que ya se conocía sobre el expresidente del gobierno muy grave, porque él mismo ha admitido que estuvo cobrando dinero de una empresa que a su vez cobraba de Plus Ultra, pero lo que contamos ahora es distinto. Ya no está Plus Ultra en el foco ni su amigo Julio Martínez, son investigaciones que se centran en la figura del propio Zapatero. Y obviamente esto puede conllevar una responsabilidad penal muy grave porque blanquear dinero en España está castigado con hasta 8 o 9 años de cárcel, con hasta 9 años de prisión, y formar parte de una organización criminal que se ha dedicado al lavado de dinero a gran escala puede suponer hasta otros 8 años de cárcel. Comentabas Plus Ultra, que quizá fue el detonante, por lo que luego ha empezado, porque una de las grandes preguntas que había era la fortuna de Zapatero, ¿de dónde viene? Con Plus Ultra hemos sabido parte de ello, que fue cuando, a través de esas informaciones, él dijo, sí, es verdad, yo era asesor y por eso me pagaban. Pero esto es lo que ha hecho que ahora pues ya no solo se queden ahí, sino que vayamos más allá. Bueno, a ver, es cierto que nosotros ya llevamos mucho tiempo publicando cosas que ahora mismo ya forman parte del acervo general, ¿no? Por ejemplo,
fuimos los primeros en desvelar que Zapatero había creado un think tank pro-chino y que para poder montarlo había utilizado la ayuda económica de un empresario de esta nacionalidad que fue investigado por el Centro Nacional de Inteligencia por sus vínculos con el Servicio de Espionaje de Pekín. Este empresario, al que le pusimos cara y nombre, es una de esas personas que ha formado parte en los últimos años de su entorno más cercano. Posteriormente aparecieron nuevos datos sobre las relaciones de Zapatero con empresas como Huawei o empresas chinas que tienen intereses en España y en Europa. Y también, gracias al caso Plus Ultra, como tú dices, hemos conocido que el propio Zapatero y sus hijas han estado cobrando de empresarios que recibían dinero de Plus Ultra, de la aerolínea, pero también de una constructora de capital chino, una constructora española llamada Aldesa. Yo creo que nada de esto es casual, pero en realidad solamente sería una primera parte de lo que se está investigando. Lo que hoy desvelamos va mucho más allá. Estamos hablando de hechos todavía más graves que hablan de unas maniobras para ocultar fondos e incluso patrimonio que habría aflorado en esas investigaciones que estaba a nombre de terceros. Y eso implica una mecánica de mayor volumen, ¿no? Y la implicación de más personas de las que conocíamos hasta ahora. Creo que pronto tendremos noticias, pero hemos llegado, en esta información de hoy, hemos sido todo lo precisos que hemos podido y que nos han dejado, ¿no? Por compromiso con nuestras fuentes y por prudencia, tampoco podemos ir más lejos. Pero bueno, en el Confidencial la verdad es que estamos acostumbrados a desvelar el contenido de muchas investigaciones meses antes, ¿no? En marzo del 25 publicamos que la UPA había encontrado mensajes que relacionaban a Santos Cerdán con operaciones para amañar contratos públicos. Poco después desvelamos que una de las empresas que había pagado comisiones ilegales a Cerdán era Acciona. Y en septiembre del 24, por ejemplo, desvelamos que en el Partido Socialista había una persona entrando y saliendo de la sede de Ferraz llamada Leire Díez Castro, que se estaba dedicando a montar operaciones encubiertas contra rivales de Moncloa. En este caso estamos convencidos de que vamos a tener noticias mucho más rápido, mucho antes. Así que nada, hay que estar un poco a la espera y ver qué va ocurriendo. José María, la última pregunta, porque seguro muchos están diciendo noticias pronto, ¿es que vamos a ver a Zapatero imputado o detenido próximamente? Yo creo que al final esas decisiones dependen de jueces. Nosotros hoy no hablamos solamente de una investigación, hablamos de varias. Lo que sí que tenemos claro es que los hechos son graves y que en otras ocasiones en las que se han investigado delitos como estos, ese ha sido el procedimiento habitual con los principales implicados en las tramas. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Desde luego no depende de nosotros, que somos simples periodistas. Pues estaremos atentos a lo que publicas en el Confidencial, que como comentabas antes, llevará mucho tiempo publicando estas informaciones. Desde aquí te damos la enhorabuena y te seguimos leyendo en el Confidencial. Muchas gracias, José María. Un placer. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Pues estas son las últimas informaciones que dejan a Zapatero contra las cuerdas. Así está, nervioso, histérico, perdido, más de lo habitual. Y esto, por mucho que lo intente, no va a conseguir escaparse. ¡Comenzamos!